Ok, muy buenas noches a todos los presentes. Desde la Comunidad de Seguridad Informática en Nicaragua, pues nos place darle las más cordiales bienvenidas al desarrollo de este webinar que hemos planificado para el día de hoy y en el cual vamos a contar con la presencia, vamos a tener el placer y el honor de contar con la presencia de la maestra Claudia Montano, quien va a estar compartiendo con todos nosotros algunos aspectos relacionados con el estándar de seguridad PCI DSS. De una manera bastante rápida, pues les voy a dar una breve descripción de la trayectoria tanto académica como profesional de la maestra Claudia Montano. Ella, ella es ingeniera de computación con muchos años de experiencia, pero además de eso, eh, tiene una maestría en didáctica y la enseñanza de las ingenierías, tiene una maestría en seguridad de la información y continuidad de negocio, posgrado en formulación y evaluación de proyectos, y además de eso, pues posee una vasta experiencia profesional. Se ha desarrollado como jefe regional de producción, como consultora en seguridad, precisamente en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Ha desempeñado actividades como consultora informática, de igual manera en seguridad de la información, y actualmente pues trabaja como oficial de seguridad de la información. Tiene muchísimos años de experiencia en el ramo de la ciberseguridad y, como les decía, pues vamos a tener el placer de contar con su presencia en este día, compartiendo con todos este webinar pues de mucha relevancia y de mucha importancia eh, en nuestro quehacer, ¿verdad? Así que los dejo pues con la maestra Claudia Montano. Bienvenida, maestra Claudia Montano. Gracias. Placer es mío, ¿verdad? Estar acá compartiéndole un poquito de los conocimientos que tengo y que he adquirido de esta importante norma, ¿verdad? Es bastante, a veces desconocida, es una norma nueva, ya vamos a ver un poco de la historia de ella. Y es muy importante, ¿verdad? Es clave en la seguridad. Y pues es un placer para mí pues poder compartir un poquito de esto. Como dijo Reinaldo, es una breve porque la norma es bien amplia, ¿verdad? Y llevaríamos mucho tiempo hablando de ella. Entonces es todo un tema, todo una semana de dedicación para comprender bien la norma, todos sus puntos, ¿verdad? Y lo importante pues que aquí vamos a abordar la parte esencial para darle un vistazo pues completo y general. Vamos a compartir pantalla. Ok. Ok. La norma PCI DSS, ¿verdad? Acá tenemos una pequeña presentación que preparé para hacer la presentación. Y como vemos acá, pues nos dice que es el estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago. Cuando hablamos de la industria de tarjetas de pago, ¿verdad? Ahí tenemos todo lo que son las tarjetas de crédito, débito, tarjetas prepago, tarjetas regalo, todo lo que es un medio de pago. Esta industria también se le conoce como la industria del medio de pago. Ahora, ¿verdad? Con todo este desarrollo tecnológico, estos medios de pago se han ampliado más a lo que es la tarjeta física. Ahora tenemos tarjetas virtuales, ahora tenemos también carteras móviles, ¿verdad? Que es con el celular. Entonces el pago se hace por medio del celular, por medio del QR, todo eso también es parte de lo que es la industria de medios de pago, ¿verdad? Entonces este estándar fue desarrollado para mejorar la seguridad de los datos de los tarjetavientes y también para facilitar, ¿verdad? La adopción internacional
de estas medidas para que fueran todas como uniforme o estándar en el uso de los medios de pago. Esto, ¿verdad? También como parte de la forma de cómo proteger el negocio de las tarjetas de crédito y pongámosle de tarjetas de crédito, pero ya sabemos que vamos todos los medios de pago, porque si este negocio se vuelve inseguro, entonces se acaba el negocio. Entonces las personas que están detrás de la industria de las tarjetas, entonces, están interesados, ¿verdad?, en que sea un medio seguro. Entonces, esta PCI provee, ¿verdad?, la línea base de los requerimientos técnicos, operativos, diseñados para proteger, ¿verdad?, las cuentas. A grosso modo es eso. Ahora, ¿quiénes aplican o quiénes están, a quiénes regula esta norma, por decirlo así? Es a la industria de los medios de pago, industria de las tarjetas. Entonces, acá nos dice de que todo aquel que almacene, que procese o que transmita datos de tarjeta, ¿verdad? Va a tener que aplicar PCI, está obligado a utilizar y a cumplir la norma. También, ¿verdad?, todo aquel que maneje los datos de autenticación, como son la data sensitiva, para la hora de la autorización, también está obligado a cumplirlo, ¿verdad? Pero veamos un poquito la historia. ¿Por qué PCI? Antes, cada una de las marcas internacionales de medios de pago, por ejemplo, Visa, Mastercard, JCB, Discover, American Express, tenían sus propios programas de seguridad de los datos, ¿verdad? Y entonces para las empresas como los bancos que aceptan varias tarjetas o comercios que aceptan varios tipos de tarjetas, era bien complicado saber qué pide una norma, qué pide la otra, cumplir con uno, cumplir con el otro, tener diferentes auditorías, etcétera, etcétera. Entonces se vieron pues el que tuvo como un repunte, que hizo un programa más completo de seguridad de la información fue Visa, lanzando un programa SIS. ¿Verdad? Comenzó en el 99 y después los otros fueron siguiendo como los mismos pasos, haciendo sus propios programas, pero después el problema, ¿verdad?, que mencionaba, se logró hacer una unificación. ¿Y qué es lo que tomaron en cuenta? Es crear un concilio, que es este de acá, ¿verdad?, el PCI Council. Este concilio lo que hace es ser imparcial, porque todos ustedes saben, ellos son competencia. Entonces ellos le delegaron la responsabilidad de tener un estándar que aglutinara todas las necesidades de la industria y que pudiera hacer el trabajo de que audite. Entonces ahora una empresa como un banco, que ya sea emisor o sea adquiriente de tarjeta, tiene que cumplir con el council, la auditoría que ejerce el council, y ya con eso cumple para todas las marcas. Entonces cuando pasa uno una auditoría PCI DSS, le dan un reporte de cumplimiento en paz, ¿verdad?, pasado, si es que pasó. Y ese es el mismo reporte y el AOC, el assessment, de que le presenta a las diferentes marcas con las que trabaja el banco. O sea, ahí la importancia de la unificación. Bueno, también se habla pues de que PCI pues no es una legislación gubernamental, no es una ley federal, más bien es una regulación de la industria por las mismas necesidades que ya les estaba mencionando. También es el estándar unificado de las 5 grandes marcas y comenzó en el 2004, ¿verdad? Con todo esto que se juntaron y formaron esta nueva regulación y que comenzó en vigor en el 2005. Okay. Este estándar, ¿verdad? Como la mayoría de los estándares, él tiene un ciclo de vida de 3 años. Entonces, cuando el estándar nace, o sea, la versión, por decirlo así, el primer año, él comienza a circularse, el council, ¿verdad?, realiza las diferentes reuniones de la comunidad para
para analizar, pues, y con todos los expertos y los sectores involucrados, para valorar todo lo que es, pues, la parte de la seguridad de la información, todos los expertos en toda la área, ¿verdad? Incluyendo, pues, ahí todas las áreas que están relacionadas a la seguridad de la información, porque es una norma de seguridad, como la ISO 27001 y todas las ISO que tienen que ver. Entonces, en este primer año sale a funcionar la normativa, ¿verdad? En este primer año se comienzan a hacer siguientes evaluaciones y de cómo se está implementando. Si ya existe una versión, por ejemplo, para la versión 3, en este año valían las dos. La versión 3 es la nueva y todavía seguía valiendo la versión 2. O sea, el estándar te da un año de tiempo para que vos te alinees a los nuevos requerimientos que vienen en la siguiente versión. Asimismo, en el segundo año, ya en el año, por ejemplo, estamos hablando de noviembre, a un año en noviembre y un mes más, por decirlo así, ya deja de valer el estándar. Ya te dan un tiempo límite hasta donde vos podés evaluarte con el estándar de la versión anterior y a partir de este tiempo ya no podés. Entonces aquí están, pues siempre los feedback van y vienen de tal manera de que a veces una de las versiones podría tener algunas mejoras, entonces ya le llamamos la versión 3 algo. Por ejemplo, la versión actual ahorita tenemos la versión 3.21, que ya está a punto de salir la versión 4. Entonces acá en el 2018 salió, entonces estamos hablando de 3 años, 19, 20, 21. Este año tuvo que haber salido, pero por temas de pandemia no salió. Y también por este cambio que viene, se dice, ¿verdad? Que iba a salir ahorita en diciembre, pero ahora lo pasaron para el primer trimestre del año que viene, para esa versión 4. Y tiene bastantes cambios, están relacionados a la nube, están relacionados a una mayor influencia del riesgo, ¿verdad? Análisis de riesgo, aunque ella en sí es basada en riesgo. Entonces acá vemos este segundo año, ya el tercer año ya se comienza pues a ver siempre el proceso de estas reuniones y las mejoras que puedan tener, si hay algún hito en seguridad que se necesite ajustar inmediatamente. Ok. También es importante, ¿verdad?, que el estándar de seguridad es transversal o va cubriendo todas las etapas o todo el proceso por donde pasan las tarjetas o los datos de las tarjetas, porque es un estándar de datos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros somos manufacturadores o creamos equipos de POS donde pasamos las tarjetas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cumplir. Este es un estándar específico para la manufactura. Después, si nosotros somos desarrolladores de software y nosotros vendemos ese software a terceros y ese software procesa, almacena o transmite datos de tarjeta, entonces tiene que cumplir con esta. Y la más grande, el estándar, perdón, más grande es el de este PCI DSS. Él incluye lo que es el desarrollo de software para cuando son desarrollos propios, que vamos a hacer los desarrollos de nosotros y no vamos a vender el software, pero sí los vamos a usar para manejar datos de tarjeta. Entonces acá viene dentro de él una parte de lo que es el desarrollo, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver en el punto 6 de la norma. Entonces este PCI DSS es el estándar completo. Se han creado pues ahora más estándares enfocados a ciertos puntos claves en la industria, ¿verdad? Pero más que todo es la línea, ¿verdad? Pero para comprender un poco de lo que se habla de los datos de las tarjetas, tenemos que comprender la anatomía de una tarjeta de pago para el caso, ¿verdad?, de las tarjetas que son físicas. Por ejemplo, en la parte de acá nosotros vemos, ¿verdad? Es importante como a veces todos tenemos tarjeta, todos lo usamos, pero nunca nos hemos puesto a ver qué es lo que contiene la tarjeta, ¿verdad? Y aparte de eso, la importancia de darle la seguridad adecuada. Entonces, todos tenemos por frente, por ejemplo, acá está el logotipo del banco que nos la brindó, ¿verdad? Con el cual el tarjetaviente tiene la relación.
podría decir aquí BAC, no sé, BAN, pero en el caso de Nicaragua, acá tiene el logo de la marca. Por ejemplo, aquí está Mastercard, puede ser Visa, puede ser American Express. También esto pues lo pueden cambiar de posición, pero en algún lugar de la posición de la tarjeta está la marca y tu banco. Si es tarjeta de crédito, de débito, prepago o algún otro tipo, ¿verdad? Aquí está un chip. Este chip, ¿verdad? Es una manera de asegurar la información porque antes las tarjetas solo traían banda. En esta banda magnética que corre en 2 carriles, por decirlo así, en esta, ahí estaba la información completa, pero esto era fácilmente robado por lectores porque no iba cifrado. Entonces ahora se agregó este chip, estas las tarjetas de chip, ¿verdad? Ahí ahora viene encriptada la información y es más difícil clonar las tarjetas. Este número que está acá grande, el de 16 dígitos, para el caso de Visa y Mastercard son 16 dígitos, en otros es otra cantidad de dígitos, es el número de la tarjeta que para la norma le llaman PAN, es Primary Account Number. Este número es protegido, pero estos deben de ser protegidos porque alguien podría comprar con ellos, ¿verdad? Entonces después también viene el nombre de la persona o el tarjetaviente, este también es digno de protección y también está la fecha de vencimiento. Entonces esto, el número de la tarjeta, el nombre del tarjetaviente y la fecha de vencimiento son datos que se necesitan para comprar, para la autorización. Entonces eso es importante y son datos de los que protege Visa. Visa, pues todas las tarjetas, toda la industria, a veces voy a decir Visa, ¿verdad? Ok, en la parte de atrás también tenemos, ya habíamos mencionado la banda, ¿verdad? Que tiene dos tracks. También tenemos este espacio para firma y tenemos unos numeritos acá que le llamamos CBB2 para el caso de Visa y en caso de las otras marcas pues también tienen ahí sus números. Para el caso de American Express este número lo tiene por delante, son 3 dígitos y este dígito verificador me sirve a mí también para hacer las compras, ¿verdad? Las compras con tarjeta presente, que significa que si yo me sé este número es porque yo tengo la tarjeta enfrente. Entonces acá nosotros vemos que esta sería como la anatomía de los datos que tenemos en la tarjeta. Entonces también la norma, cuando se habla de los datos que vamos a proteger, vamos a tener esto, pues la información de las tarjetas, que es la que mencionábamos, el número de tarjeta, el nombre del tarjetaviente, la fecha de expiración, el código de servicio, que este viene copiado en la banda, ¿verdad? Y esta información podemos verla fácilmente. Bueno, aunque también este es CBD2, ¿verdad? Que es el código de verificación que en la parte de atrás que mencionábamos. Pero también hay otra información que le llamamos sensitiva, que es, por ejemplo, el track de la tarjeta. Ese es el que viene acá en la banda o el que también está guardado en los chips. Estos tracks de las bandas de tarjeta es data sensitiva porque con ellos clono las tarjetas. Entonces, esta información es de alta seguridad. Si esto es peligroso porque si me copian el número de la tarjeta y la fecha de vencimiento y el nombre, me pueden meter transacciones, con esto me clonaron la tarjeta. Este CBB2 es la verificación de que si se metió, a veces ni siquiera se pueden aceptar contracargos, ¿verdad? Que este es también otro tema, que es cuando uno dice, esta transacción no es mía. Si vos diste un CBB2, significa que no puedes tener, pues ahí es todo un tema, pero el CBB2 significa que yo hice la compra con tarjeta presente. Y también tenemos el PIN, y que es pues el número, ya sea que sea para la autorización, que en algunos países, ¿verdad? Pasan la tarjeta y después te ponen el PIN pad para que uno meta, cada transacción uno mete PIN. Para el caso de Nicaragua no tenemos eso, solo pasamos la tarjeta, pero sí los PINs los usamos para las despensas de efectivo en los ATM. Entonces nosotros vemos que el PIN no está en la tarjeta, está copiado en la banda o en el chip, es secreto, y es algo que solo lo debe conocer la persona que va a ejecutar la transacción. Entonces también esto se le llama data sensitiva. Entonces estamos en la parte de los datos de la tarjeta y los datos sensitivos y hay una diferencia entre ellos que vamos a ver. Ok. Dentro de los requerimientos de PCI, ¿verdad?
en los datos de las tarjetas, nos hablan de estos códigos que hemos estado hablando, y nos dice de que para el caso del número de la tarjeta, el nombre del tarjetaviente, el código de servicio y la fecha de expiración, que son los 4 valores que vimos en la parte frontal, dice que nos permite almacenarlo, pero protegido. ¿Qué significa eso? Que yo lo debo de almacenar y para el caso del número de tarjeta, cifrarlo, o enmascararlo o truncarlo. Eso significa, ¿verdad?, que cuando yo vaya, por ejemplo, a imprimir, si ustedes se fijan en los vouchers de las tarjetas, nunca va el número de los 16 dígitos, siempre va solo los últimos 4. Si puede ir los 6 primeros, que es parte del BIN del número de la tarjeta, y los últimos 4. Y los de en medio no van reemplazados por asteriscos o X. Entonces, esa es la forma de truncarlo. Pero como en los sistemas nosotros lo necesitamos completo, entonces en el sistema lo tenemos que manejar cifrado y tienen que ser con cifrado pues válidos, ¿verdad? Que no estén ya no usados, ya quebrados, por decirlo así. Entonces, estos se van a proteger y ahí PCI especifica el tipo de protección que hay que darle. Al nombre del tarjetaviente no es necesario que vaya cifrado, pero sí tenés que protegerlo. Igual estos otros 3 campos. El número de tarjeta es el que se tiene que llevar cifrado, nunca mostrarlo en claro. Mostrarlo en claro significa, ¿verdad?, todos los 16 dígitos ahí. Por eso los sistemas que manejan los números de tarjeta nunca van a tener el número de tarjeta completo. Y cuando uno compra, ¿verdad?, todos los que son e-commerce, cosas así, te lo tienen que ir enmascarando y quitando el número de tarjeta para que no esté en claro todo el momento, y tiene que la responsabilidad de inmediatamente después de la autorización borrar el dato. No se puede guardar en claro o guardarlo cifrado. Entonces vienen estos 3 otros campos que son los que mencionábamos, la banda magnética, o mejor dicho, el track, o lo que está en el chip. Entonces eso no es permitido almacenar. Ni eso, ni el CBB2, ni los PIN. Entonces, estos de acá nosotros no los podemos almacenar, no sea en base de datos, no sea en documento de Word, Excel, TXT, cualquier cosa no se puede almacenar. La norma dice de que esta información la usas y el tiempo máximo que pueda, que sea justificado, y después lo tenés que eliminar. Por ejemplo, para una autorización, puedes necesitar algún dato del PIN o para contrastar si el PIN que estás usando es el válido para la autorización de la despensa de ATM, por ejemplo. Inmediatamente que se ocurre después el OK y todo lo demás, tenés que eliminar el dato, no guardarlo en base de datos. Entonces, eso es parte, ¿verdad?, crucial de lo que exige la norma, que esta información de las tarjetas no pueda ser almacenada si son los datos sensibles. Es lógico, ¿verdad? Porque imaginémonos que tengamos un PIN o el CBB2 que me sirven para validar que soy yo, que son datos que solo los conoce el dueño de la tarjeta, el que anda con su tarjeta, el responsable de esa plata, por decirlo así. Entonces eso no tiene que estar en ninguna base de datos, no tiene que estar en ningún almacenamiento, en ninguna máquina de los bancos emisores o adquirentes. Ok, otro punto importante que tenemos que ver a la hora de entender bien los datos que protege PCI es el ecosistema de pago. Entonces aquí vamos a ver rápido, ¿verdad? Los actores. Por ejemplo, el cardholder es la persona, el dueño de la tarjeta. Entonces acá viene Claudia Montano, tiene una tarjeta Visa que se le emitió a un banco con el que ella tiene trato. Este banco le dio un crédito y le dio una tarjeta de crédito, entonces creó cuentas, ¿no? Creó una cuenta donde le va a hacer estado de cuenta, le va a cobrar, le va a mandar publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, este banco se llama emisor y esta tarjeta me va a servir a mí para ir a comprar a comercio. Pero el comercio, para tener un POS donde uno transacciona, o ya sea e-commerce, o ya sea cualquier un medio que pueda procesar medios de pago, ese se afilió con otro banco, que ese otro banco es el que le dio el POS, que hizo un contrato, también abrió cuentas para que ahí le depositen la plata de las liquidaciones de sus ventas y todo eso. A este banco se le llama banco adquirente. Entonces, a veces hay bancos que actúan de los dos, son emisores de tarjeta y también son adquirentes. Tienen red de POS, red de comercio y también tienen tarjetaviente. Entonces, todos esos, ¿verdad? La marca
Cada una de estas marcas, los bancos pueden ser emisores de una marca o adquirentes de una marca o de todas las marcas, ¿verdad? Va a depender del país, va a depender del mercado y todo eso. Entonces, esto intermedian, por decirlo así, porque, por ejemplo, quiero ver si puse acá una... No, vamos a... Bueno, me voy a regresar a esta presentación después de presentar así rápido lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, los adquirentes del banco. Ese es el banco, ¿verdad? Que tiene los comercios, que hace el contrato. Entonces, este comercio tiene una cuenta en ese banco donde le caen las compras. El banco le cobra pues su porcentaje de adquirente que le va a cobrar, porque pues es un negocio. Este también banco adquirente es el que le da los POS. A veces, ahora ya estos POS hasta hay unos puntos que se le meten a los teléfonos celulares y pueden aceptar los medios de pago. Es bien diverso ahora todo el mundo de los medios de pago, cómo se está moviendo. Entonces estos son los bancos adquirentes que tienen esa relación por ese canal en el que van a aceptar los datos de tarjeta. Y este también, ¿verdad? Es el que va a liquidar al comercio cada día, cada hora, según el acuerdo como lo pongan. Toda la noche le cae pues en la cuenta imaginémonos una gasolinera. En la gasolinera todas las compras del día le caen en la noche, a veces son 2 veces al día, va a depender pues. Entonces este adquirente es el que hace el negocio con el comercio. Y las marcas de pago son las que hacen de intermediario tanto para el emisor y para el comercio, y también tienen que ver con el intercambio, ¿verdad? Y la evaluación de las transacciones que autorizan o no autorizan. Entonces acá vemos nosotros que para los dos, tanto el banco emisor como el banco adquirente, siempre están en comunicación con la marca para saber si autorizan o no autorizan. Entonces los bancos emisores, como ya les había dicho, ¿verdad? Este es el que le da la tarjeta vigente al cliente, el que le hace los estados de cuenta, el que gana las comisiones, es el que gana los intereses, ¿verdad? De las tarjetas y todo eso. Ese es el negocio. Y también es el que autoriza la compra. Él va a determinar, este es el que tiene la regla que si esa tarjeta tiene o no tiene los fondos para ejecutar o enfrentar cierta compra, ¿verdad? Para completar una transacción y después pagar a los que deben. Y los comercios pues son pues estas entidades que te ponen en la puerta, ahora que ellos aceptan Visa, Mastercard o la tarjeta de los que ellos, del POS que tienen, o si las aceptan todas, también todo lo ponen ahí y tiene que ver pues trabajan con un banco emisor, con un banco adquirente. Pero veamos acá, por ejemplo, el proceso de una compra. Vengo yo, me voy a la gasolinera, echo gasolina, pero mi tarjeta, pensemos que es de un banco que solo es emisor. Por ejemplo, ¿qué banco? Un banco X. Este banco X solo es emisor de una tarjeta, pongamos Visa. Entonces mi tarjeta Visa, voy a la gasolinera, aceptan Visa, echo combustible, pero mi transacción llega, esta gasolinera trabaja con un banco Y. Entonces esta llega al banco Y, pero dice, esta tarjeta no es mía, es del banco X. Entonces dice, bueno, mándasela a Visa para que Visa le mande a preguntar al banco Y si tiene reales para echarle la gasolina. Entonces se la manda a Visa, Visa contesta, Visa se la manda al banco X, ya me enredé con la X y la Y. Pues, se la manda al banco X para decir, ok, Claudia tiene 500 córdobas para echarle gasolina. Entonces este dice, sí tiene disponible, puede echarle. Validan también en ese momento ahí los datos que van en la banda, ¿verdad? Si no es una tarjeta clonada, también validan si no es una tarjeta robada, si no es una tarjeta vencida, todo lo que va ahí es grabado en la banda. Entonces esto se devuelve para acá, le dice, avisa el banco X que sí, que tengo fondo, que está todo bien, no es una tarjeta que tenga problemas y autoriza. Entonces este se lo devuelve al banco adquirente y este se lo manda al POS y entonces en el POS sale ok y ya me imprime mi voucher y ya me dan la gasolina. Y entonces esto ya me llega a mí. Después pues esta transacción que la autorizó, aquí le quedó el dato que autorizó. También hay unos
casos de que cuando no se logra llegar al banco por algún motivo de comunicación, Visa tiene unos límites para autorizar. Eso va a también depender si el banco autoriza a Visa a autorizar cuando él no responda, que le llamamos standing. Entonces acá puede ser que no tenga la autorización, pero después, posterior, él se la envía. Entonces este banco tiene la autorización y este banco también tiene porque este banco le va a pagar a la estación los 500 córdobas. Pero entonces, ¿cómo le llegan los 500 córdobas? ¿Cómo van a llegar los 500 córdobas que me va a cobrar este a mí hasta aquí? ¿No? Entonces, es por medio del intercambio que hace Visa. Porque este de acá, diario, él le manda a cada una de las marcas todas las tarjetas, los cobros de las tarjetas que no son de él. Él como adquirente, si él fuera emisor, aquí mismo se paga. Por eso es que decían en Banpro que si le daban más punto a uno, que si uno pasaba la transacción sobre sus propios POS, porque aquí se ahorra todo lo que le cobra la marca. Entonces aquí le manda todas las noches todo lo que las transacciones que no son de ese banco, que no le pertenecen a él, por ejemplo el banco X, y ahí va mi transacción en la noche liquidada. Entonces Visa le paga a este, porque este le va a pagar a este. Después este me va a cobrar a mí, y así este me va a cobrar. Este va a cobrar al banco mío y el banco mío me cobra a mí. Entonces este es otro proceso que le llamamos en unos casos incoming y en algunos casos outgoing, que es lo que es tráfico entrante y el saliente, lo que yo cobro y lo que yo pago, ¿verdad? Dependiendo si son transacciones mías y no, y son los famosos intercambios que se hacen en la marca. Son procesos más complejos, pero acá más o menos yo lo trato de poner para que podamos ver por dónde pasan los datos de tarjeta desde un proceso tan simple de hacer una transacción de una compra de una gasolina con una tarjeta. Vemos que mueven muchas entidades y esa autorización es una autorización que debe durar menos de 2 minutos. Nosotros vemos cuando pasamos el POS, ahí nomás responde el POS, ¿verdad? Pero todo ese viaje que hizo para el proceso de la autenticación y la autorización. Entonces, todos esos datos son los que el objetivo de PCI es protegerlo, dónde se transmiten, dónde se procesen y dónde se almacenen. Ok. Entonces, también tenemos, ¿verdad? Dentro de la norma PCI, los niveles. PCI, para el cumplimiento de PCI en nivel 1, es para cuando hay más de 6 millones de transacciones al año, tienen que cumplir un nivel 1. Eso significa que tienen que hacer una auditoría anual, exhaustiva en sí, y también tiene que cumplir todos los puntos de la norma y tiene que entregarse un reporte de cumplimiento. Para el caso de los comercios pequeños que no transaccionan mucho, que es hasta menos de 20,000 transacciones por año, solo se les permite llenar un formulario de autoevaluación que ellos van pues diciendo pues cómo llevan el asunto de forma ahí controlada. Esto pues es costos mucho menos, también no es tan riguroso como el del nivel 1, ¿verdad? También las procesadoras, los bancos que son emisores y también los adquirentes están obligados a ejecutar una auditoría completa como la del nivel 1. Ok, entonces acá ya lo vamos a pasar rápido porque me dilaté, ¿verdad? Explicando esto y ahí está más o menos lo que... Esta era la que pensaba yo que estaba antes de esta, pero... Ok. Entonces acá estamos el cardholder, que es el tarjetaviente, hace el pago y él recibe un producto, un servicio y también una autorización, ¿verdad? El comercio trabaja con el adquirente, él cobra por el servicio del adquirente, ¿verdad? Que es la adquirencia, y también a él le liquida, él le paga. Y aquí el intercambio entre un banco adquirente y un emisor, cuando no es el mismo, ¿verdad? Porque aunque sea el mismo, también hace esos movimientos, pero se ahorra los costos que están intermediando la marca. Y entonces aquí está también los cobros de intercambio de la plata, porque por cada entidad que va pasando, ahí se va un cobro, y también la liquidación, ¿verdad? Que es lo que ahí liquidan, ya se les paga, ya quitándole lo que queda, ¿verdad? Los cobros. Y entre el banco emisor y el tarjetaviente, aquí tenemos pues la parte de los estados de cuentas que nosotros recibimos, ¿verdad? Y los cobros de
los cobros de membresía, aquí dice factura y los pagos que uno hace para pagar la tarjeta, como dice. Ok. Pero ya hablamos mucho, ya entonces entendimos lo que es la anatomía del medio de pago, el proceso a grosso modo. Sobre todo ese negocio es que vamos a meter todos estos requisitos de PCI. Ahora vamos a ya entrar en temas ya nuestros de tecnología, de seguridad, que tenemos que proteger todos los datos que mencionábamos en todo ese proceso. Es también importante mencionar que PCI es un estándar que evalúa procesos, ¿verdad? Igual que la ISO, que están los procesos, están las personas y están las tecnologías y todos son parte fundamental del proceso, pero ella evalúa el proceso. ¿Qué significa cuando uno es certificado PCI? Significa que tus procesos cumplen con todo lo que ha establecido pues la seguridad de la información. Entonces acá está agrupado en 6 controles, 3 agrupamientos, por decirle así, no podríamos decir objetivos de control, podría ser una cosa parecida, ¿verdad? Pero dentro de ellos se agrupan los 12 requisitos. PCI son 12 requisitos. Entonces la primera parte es sobre las redes, después sobre la protección de los datos de las tarjetas, después de la administración de vulnerabilidades. Esta parte de los controles de acceso tiene tres requerimientos, que lo vamos a ver ahorita, y la parte de la supervisión, ¿verdad? De la parte de los accesos y las pruebas, los tests y la parte de las políticas. Entonces esto, ¿verdad? Como parte de los requisitos. Ok, el requisito número 1 dice, instale, mantenga una configuración de firewall para proteger los datos del tarjeta viente. Entonces, acá en verdad les puse el requisito, como lo dice la norma, en la versión en español, ahí a veces hay unas cosas ahí que están como traducidas un poquito raro, pero se entienden. Y lo que dice el primer parrafito que habla de la norma, o sea, me los traje a la presentación para que los veamos bien puntual. Entonces dice acá que todos los sistemas deben de estar protegidos contra accesos no autorizados y redes que no sean confiables y que puedan ingresar, ¿verdad?, al sistema a través de medios como internet, medios no seguros como el comercio electrónico, o desde la computadora de los empleados, o desde el correo de los empleados, o conexiones dedicadas, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea de comunicación, ya sea por cualquier canal, redes inalámbricas o cualquier fuente, tiene que ser revisada, porque hay que estar protegido de ese acceso no autorizado. Entonces, también preparé acá, el primero pongo lo que dice el requisito desde la norma, y después los componentes clave, ¿verdad? A grosso modo. Esta es una de las normas más grandes que hay, y lo que tiene PCI es que ella, una de las diferencias que tiene con la ISO es que ella aborda específicamente cómo quiere que estén las cosas. Por eso el cumplimiento es cumplir o no cumplir, porque la norma dice específicamente. Ese es uno de los cambios que se está esperando en la versión 4, porque hay dice una flexibilidad un poco para las diferentes formas como nosotros podemos manejar la seguridad y garantizar la seguridad con las diferentes estrategias, ¿verdad? Entonces nosotros vemos acá, en este requisito 1 pongo los componentes clave. ¿Qué es lo que me dice este requisito 1? Que yo tenga una administración de los cambios. Todos los cambios, no solo en el firewall, en la red, en las comunicaciones, en los sistemas operativos, en los servidores, en toda la red, ese control de cambio. También tengo que tener bien diagramado los diagramas de la red y el flujo de datos de tarjeta dentro de mi red, por dónde va pasando qué. El proceso de la autorización, el proceso de creación de una tarjeta, todos los procesos que tengan que ver. También los roles y las responsabilidades. Nadie que no tenga la responsabilidad de administración la debe tener. Alguien tenga un acceso a un servidor o acceso a algún hardware, tiene que tener la autorización y tener la responsabilidad. Entonces también enfoca mucho al firewall y a las reglas del firewall, ¿verdad? Que estas reglas tienen que ser bien justificadas. Cada acceso en el firewall está justificado por una regla de negocio. También hay mucha
restricción a la hora de establecer reglas, por ejemplo, que las reglas que tengan definido siempre su IP origen y su IP destino y su servicio declarado, que no se use el any o a todos, ¿verdad? También que tenga una regla de denegar todo lo que no sea definido en las reglas ya establecidas del negocio. Entonces es bien estricta en cuanto a las reglas del firewall. También la norma me habla de una revisión de esas reglas cada 6 meses. Y también habla pues de la arquitectura del firewall que tiene que cumplir pues las mejores prácticas de seguridad y la configuración. Veamos el requisito número 2. Al final vamos a hacer las preguntas y respuestas porque para así poder cumplir, ¿verdad? Con el tiempo. El requisito 2 dice no usar valores predeterminados suministrados por proveedores para contraseñas del sistema y otros parámetros. Esto era importante, siempre está en las mejores prácticas. Y habla, ¿verdad?, que el riesgo es que hay personas ajenas a la institución que por ir a hacer un trabajo de proveedor y todo eso, y podría alguien saber cuáles son esas contraseñas predeterminadas, muchas veces están en Google y todo eso, y poder utilizarlas y bingo, ¿verdad?, entrar. La mejor práctica es cambiar todas esas configuraciones por defecto, tanto de las que traen los sistemas al instalarlo o los que lo han puesto los proveedores. Entonces esto, ¿verdad?, es un riesgo que esto lo puedan hackear y entrar por medio de... Entonces en componentes claves de esta norma, de este requisito, es el cambio por defecto, ¿verdad?, de la contraseña. Otro punto importante es que la norma es específica en eso, es algo nuevo que he visto que muchas personas no lo captan o no lo entienden, pero dice de que por servidor una función. Si este servidor es de base de datos, en ese servidor solo va a estar instalado lo que necesite una base de datos. Yo no puedo poner un IIS ahí. Yo no puedo poner ahí un Active Directory o un servidor de archivo. Entonces, por función por servidor. Eso es algo, ¿verdad?, que encarece también la norma. También la norma PCI es una de las más caras porque hay que cumplir todo eso y hay que tener su propio servidor para cada función. Un servidor para NTP, un servidor para Active Directory, un servidor para correos, un servidor para cada cosa por función. Esto, ¿verdad? Las mejores prácticas de seguridad es para evitar, ¿verdad?, de que una desventaja de un servicio puede afectar otro servicio y ahí pues que estamos tan pendientes de un servicio y descuidamos el otro. Ok, también las funcionalidades innecesarias. Si en este servidor no tiene que estar instalado el WinZip, no es necesario, ahí hay que quitarlo. Todo lo que está instalado en el servidor tiene que estar justificado por el negocio y autorizado. También habla de los accesos administrativos que no son de consola, tiene que ser cifrado, por lo general el SSH. El proveedor de hosting también, si tenemos un servicio de hosting compartido, debe de garantizar que todo lo que está compartido tiene que tener consideración de PCI, ¿verdad? Ahora, el requisito 3 dice que protejamos los datos de tarjeta en el almacenamiento. Entonces habla de los métodos de protección del cifrado, como el truncado y el ocultamiento y los hash, ¿verdad? Todo eso son componentes que nos ayudan a proteger los datos de tarjeta. Ya mencionamos anteriormente cuáles son esos datos. E incluso, ¿verdad?, si hay una violación, esos datos van a estar cifrados, entonces se reduce el riesgo y ya no van a poder ser utilizados. También todo lo que está considerado para proteger, por ejemplo, cifrado de disco, DLP, todo eso es también bien visto para la hora de proteger. Componentes claves de requisito 3. Primero, era una máxima, tener la cantidad de datos de tarjeta, la cantidad mínima posible. Ahí siempre se está evaluando, ¿y qué pasa si no está aquí esta información? No es tan necesario, entonces no lo pongamos. La cantidad mínima de lugares donde vayamos a almacenar. También no almacenar, esto ya lo mencionaba que es uno de los puntos doctorales de la norma, no almacenar datos sensibles. Solo en la autorización si son necesarios y después inmediatamente borrarlo. No almacenar, esto también son datos sensibles. El enmascaramiento del número de la tarjeta y también proteger donde está almacenado. Si hay algún requisito, pues que si se ve que en este lugar hay que almacenarlo, hay que hacerlo cifrado y protegerlo. Ponerle varios niveles de protección.
y establecer procedimientos de algoritmos criptográficos y todo lo que es la administración de estas claves criptográficas para la protección, ¿verdad?, de la información. El requisito número 4 habla del cifrado en la transmisión en redes públicas, ¿verdad? Por ejemplo, el Internet, porque nos habla pues el riesgo de que si nosotros lo transmitimos sin cifrar, pueden haber alguien que lo intercepte, y también pues si tenemos redes que no estén configuradas y que tengan vulnerabilidades, pues también tenemos el riesgo de que alguien nos intercepte, ¿verdad? Entonces allí estamos exponiendo, por decir así, los datos de las tarjetas. Entonces los componentes claves acá tenemos, ¿verdad?, que hay que cifrarlo. Aquí el cifrado sobre, por ejemplo, si tenemos sitio web, tiene que tener HTTPS, ¿verdad?, el protocolo 443. Si tenemos también un FTP, tiene que ser FTP seguro. Y así tenemos que cifrar cuando vamos a transmitir. También en las redes inalámbricas también se tiene que hacer la transmisión cifrada, ¿verdad? Por lo general, la forma es mejor aislarlo no utilizando datos que pasen por canales inalámbricos. También, bueno, hay una máxima acá que te dice que nunca mandes datos de tarjeta por mensajería final, por ejemplo, chat, email, SMS. No mandarlos ni en claro, ¿verdad? Porque en claro está prohibido de cualquier manera. Pero es mejor no mandarlo del todo, ¿verdad? Pero si lo vas a mandar, pues mandarlo cifrado, aunque sea con un buen cifrado, sí, ¿verdad? Pero si no, estás en incumplimiento, eso es bien delicado. El requisito 5 habla de los antivirus. Entonces, este de los antivirus habla pues de que hay que tener un programa de antivirus. Entonces, aquí está el riesgo, ¿verdad?, de que tener un sistema que no tengan antivirus, los malware son una amenaza real. Entonces, acá pues tenemos que, dice que considerar tener soluciones anti-malware y también antivirus. Ok. Entonces, dentro de los componentes claves acá, que tengamos el antivirus, ¿verdad?, que sí puede estar centralizado, la consola y todo eso. Instalar el antivirus en todos los sistemas, que estén actualizados, ¿verdad?, que las firmas estén actualizadas, que diario se actualicen, que se realicen escaneos periódicos, pueden ser diarios. Y también prevenir que no se pueda deshabilitar por el usuario final, que esté bloqueado, ¿verdad?, que no se puede, que cualquiera no pueda deshabilitar el antivirus. Eso es parte, ¿verdad?, de lo que pide este punto. Hasta aquí hemos visto 5 puntos que son, como por decirlo así, los más sencillos en lo que es la norma PCI. A partir del punto 6 ya se comienzan a poner más específicos, más duros, ¿verdad?, aunque el número 1 de los spyware es también pesado a la hora de segmentar la red y todo eso. Entonces, el desarrollo es la parte del requisito número 6, también el parchado. Entonces, acá en este enfoque de riesgo habla más de las vulnerabilidades y la necesidad de tener los sistemas parchados para que no estén vulnerables y expuestos, ¿verdad?, y que nos puedan hackear. Entonces, ya acá nos habla de este riesgo. Y los componentes claves que vamos a tener en este requisito 6 es la administración de parches, ¿verdad?, que hay que estar parchando. Si el parche es de seguridad, tenemos un mes, el tiempo de un mes para aplicarlo. Si no es de tan crítico en seguridad, podemos tener hasta 2 meses o 3 meses para aplicar el parche. Entonces aquí hay que tener toda una administración de parches, porque a veces estos parches pues son complicados, delicados, y hay que probarlos antes de mandarlos a producción. También en este punto habla del desarrollo y habla del ciclo de vida del desarrollo, que tiene que ser un ciclo de vida seguro, donde desde el inicio de los requerimientos se consideran aspectos de la seguridad de la información, de tal manera de que no ocurra, ¿verdad?, como la mayoría de las partes del desarrollo, que solo se enfoca a la funcionalidad y se les olvida todo lo que es la seguridad. Entonces, acá la norma exige que el proceso del desarrollo seguro incluya componentes de seguridad desde el inicio hasta el final del ciclo. También dentro de eso es muy específico en las revisiones de código. ¿Quién hace las revisiones de código en el desarrollo, en el equipo de desarrollo? También que si te tienen unos checklists de codificación segura. Estos checklists lo que hacen es validar la mayoría de los puntos OWASP, ¿verdad?, si hay inyección de SQL, etcétera, etcétera, referencias cruzadas, todo eso, si se validaron, si
si se revisó la sesión, el manejo de la sesión, si se revisó también la autorización, la autenticación del usuario, todo eso. Y también me pide que tengamos un WAF. Este WAF pues, es un firewall de web que me valida todo lo del OWASP Top 10. También acá, pues, para decirlo así general, me obliga a tener capacitación en el OWASP, ¿verdad? Top 10. O el otro de NIST, que tiene que ver con la seguridad web, para que yo pueda decir, tengo a mi equipo en proceso de conocimiento y aplican todos los conceptos. También tengo que tener acá mis estándares de desarrollo, etcétera, etcétera. En el punto 7, ¿verdad? Habla de restringir el acceso a los datos de la tarjeta según la necesidad. Entonces acá depende del usuario los privilegios que se le van a dar según su rol, según su cargo, según su necesidad. Ese es todo. Entonces aquí los auditores se meten un poco a ver los descriptores de cargo y ver si están de acuerdo pues sus accesos hacia eso. ¿Qué es lo que tenemos aquí en componentes claves de esto? También podemos decir, ¿verdad? Que los accesos de los sistemas tienen que estar basados en roles. Ustedes saben que hay varios niveles de acceso. El basado en roles es el que aplica para PCI, que todo principio que tiene un acceso es porque lo necesitaba. El menor privilegio, cualquiera que se le da un acceso va a comenzar con el menor privilegio y se le van a ir dando los accesos mientras los va necesitando. Y para iniciar, cuando uno crea un usuario, inmediatamente él no tiene acceso a nada, de negarle todo hasta que se le va brindando el rol. ¿Verdad? No es como hay otros sistemas que uno le da el acceso al tener un usuario, lo tienen todo y después hay que limitarlo. Aquí no, aquí es acceso a nada y después se le va brindando según la necesidad o la función. El requisito 4 habla de la identificación y autenticación del acceso a los componentes. Aquí ya nos habla más de los usuarios, que sean únicos y las responsabilidades a la hora de actuar con el usuario, ¿verdad? Y las medidas implementadas para sistemas críticos. Entonces acá nosotros vemos pues que están la parte de los usuarios, el manejo de los usuarios y las sesiones y las responsabilidades y todo eso y cómo nosotros podemos verle la traza qué pasó con ese usuario. Componentes claves acá, ¿verdad? Está la parte esta de la responsabilidad de que ID único. Un ID único, no es que voy a tener un ID genérico para los de desarrollo. Este es el password para todos los de desarrollo o este es el usuario password para todos. No. Cada quien su usuario y su password, la responsabilidad es de guardarlo, de bien usarlo y todo eso, ¿verdad? Cuando se le brindó, firmó y todo eso. También los accesos y los privilegios que se le dio a la hora de accederlo. Hubo una aprobación de un jefe inmediato. También cuando la persona se va de baja, ¿verdad? O ya se fue de la organización, inmediatamente eliminar los accesos, todo un proceso que tenga en la baja. También el bloqueo de la cuenta cuando la cuenta ya no está usándose por más de 60 días, esa cuenta se tiene que bloquear automáticamente. Y cuando la sesión está desatendida, esta es la parte de la sesión, ¿verdad? 15 minutos, lo menos. Si 15 minutos ya no estás haciendo nada, la sesión del sistema se debe quedar en Java o la sesión de la red. Algo importante que también en PCI, todos estos puntos que nos hablan van en 3 flancos. Lo que es la red, lo que es la base de datos y lo que es los usuarios de las aplicaciones. Entonces todo esto aplica para los usuarios de red, los usuarios de aplicaciones y los usuarios de la base de datos. Debe haber este bloqueo de cuenta, configuraciones de password que tiene que ser mayor de 8 dígitos, letras, una contraseña fuerte, letras, números, dígitos y caracteres especiales. También acá nos pide, ¿verdad?, que tengamos multifactor de autenticación para el caso de los accesos administrativos que no sean de consola y aquellos accesos remotos al ambiente de las tarjetas. Entonces, este multifactor de autenticación es el que hablábamos, ¿verdad?, en seguridad, que es una cosa que sé, una que tengo y una que soy. En este caso, las contraseñas es lo que sé y por lo general se usan tokens. Pueden ser tokens de hardware o tokens de software, que es algo que tengo.
el de software pues se le llega al celular que uno tiene asignado y ahí le llega el token y ese token me sirve a mí para acceder a la conexión. Entonces eso es algo también que la norma me lo pide, pero para los accesos administrativos. El requisito número 9 habla ya del acceso físico a los datos de las tarjetas, ¿verdad? Y habla de dónde están alojados estos datos, ya sea pues los servidores, racks, donde están los sistemas, ¿verdad? Nuestros data centers y las restricciones que hay ahí, también las restricciones en cuanto a los backups, todas las copias de seguridad en las cintas o en los papeles, documentos que los tengan y todo eso. Los componentes claves del requisito 9, ¿verdad? Es la seguridad, las videocámaras, el control de acceso, todo el proceso de ello, ¿verdad? El almacenamiento que tiene que ser 3 meses en línea, 3 meses ahí las cámaras, poder ver lo que pasó hace 3 meses y también guardar un año. Ya el año puedes guardarlo en respaldo, pero en línea 3 meses. Las restricciones de acceso, tanto en la parte de la red, ¿verdad? Los cables de red, los access points, cualquier dispositivo que me permita a mí comunicarme, ¿verdad? Con una línea de comunicación o algo, tiene que haber restricciones de eso. Para eso se hacen también escaneos de wireless, para ver si no hay ahí un access point intentando dar señal y que ese dispositivo, tal vez algún dispositivo se puede conectar con ellos y logre la comunicación a nuestra red. También en la parte de las visitas, debe haber un control específico de la visita. No es que la visita entró y pasó directo, tiene que registrarse, ponerse un carnet. El carnet tiene que llevar la hora de a cuándo se le vence su visita, ¿verdad? Si el proveedor viene por un día o por una hora, ese carnet ya no va a ser válido para la tarde. Y la entrada, ¿verdad? No puede ir solo, tiene que ir con alguien de la empresa que tenga su carnet ya de empleado. Los carnets de empleado también son otra de las cosas que son bien estrictas. La parte de las entradas, los registros de las entradas, las bitácoras y todo eso, los accesos, la solicitud de gente externa, todo es parte de esto, ¿verdad? La protección de los medios, de los backups, cuando se sacan de los edificios, cómo va la protección, quién lo lleva, si va cifrado, todas esas cosas tienen que ver con la seguridad física, ¿verdad? Y también la parte de los dispositivos, por ejemplo, los POS, que capturan datos de pago, la protección, el inventario, cómo lo mueven y todo eso. También el inventario de las tarjetas y todo eso. El requisito número 10 habla de los logs. Rastreo y supervisar todos los accesos de los recursos de la red y de los datos. Entonces acá nosotros tenemos que tener mecanismos de registro y de rastreo para poder determinar qué es lo que ha pasado cuando tengamos alguna situación, ¿verdad? Entonces esto es importante para la prevención, detección y minimización del impacto de los riesgos de los datos. Entonces hay que tener, ¿verdad?, registro de todo esto para ver que todo está en orden. Esto es un riesgo, ¿verdad?, que también pues dentro de todo lo que es la seguridad de la información, la ISO y todo eso también pues parte de. Si nosotros vemos la PCI DSS también está basada en la ISO 27000, en la 27001. Hay algunas cosas que no se contemplan como la parte de recuperación ante desastre y todo eso, pero se maneja como más light desde la parte de manejo de incidentes. Ok, componentes clave del requisito 10. Entonces acá es pues tener un 100. Este 100 me tiene que tener registrado y centralizado los logs de todos los que me generan log, del firewall, del IPS, de los switch, de los servers, de los Linux, de todo, ¿verdad? Eso me los va a poner y acá yo voy a generar reportes y alertas y todo para controlar que algo está de todo lo normal y si hay algo anómalo, pues me alerte. Entonces acá deben de tener estos 100, ¿verdad? Y deben de ser capturados en estos logs. También tenemos que tener un NTP, que es la sincronización de tiempo para garantizar, ¿verdad?, también ese tiempo, porque transacciones se hacen en todo el mundo. Tal vez en China ahorita vamos a ver, en la mañana, tal vez será de mañana, mediodía, no sé. Y ahorita la transacción se está ejecutando, entonces en mi sistema me va a quedar hora de la transacción en la mañana. Pero en mi NTP, en mi servidor de tiempo, me dice que
equivale a la hora ahorita de las 8 o 9 de la noche. 8 serían, ¿verdad? Creo que ya. Ok, entonces este NTP de tiempo es importante, lo dicen todas las normas de seguridad, que tenemos que sincronizar para la hora del trazado y el trazado pues, del log. Los FIM también son este File Integration Monitor, esa es la integridad de los archivos, monitorear, la verdad. Este monitoreo se le hace a los archivos, puede ser críticos del sistema operativo, si estamos en Windows, en un server Windows, podría ser el Windows, el System 32, podría ser la carpeta donde están guardados los intercambios de Visa, Mastercard, todo eso. Esos archivos son críticos. Yo necesito tener una traza de quién entró, quién hizo, quién borró, quién actualizó, todo eso. Ese se llama FIN, que es la traza de folder, donde están diciendo quién copió, quién borró, quién movió todos los archivos. Integración de archivos. FIN, File Integration Monitor. También pues la revisión de los logs que se haga de manera semanal, lo menos posible, o sea, lo más posible, pero por lo menos a la semana, que se haga revisión de los logs, quién pasó, quién entró, quién no entró, cuántos intentos fallidos y todo eso, ¿verdad? El PCI tiene una cantidad de logs que los 100 ya los reconocen y generan esas cantidades de reportes. Y la retención del log, igual que lo de las cámaras, te dicen que tengas 3 meses en línea y 1 año almacenado. Si tenés servidor para tener 1 año en línea, pues mejor, igual para las cámaras, pero la norma te dice 3 meses que los tengas en línea para buscar cualquier cosa. El requisito número 11 habla de los test. Probar periódicamente los sistemas y los procesos de seguridad. Dice que hay que estar revisando las vulnerabilidades continuamente porque ustedes saben, pues estas vulnerabilidades aparecen a cada rato. Y hay que estar haciendo pues las actualizaciones y quitando las vulnerabilidades. Entonces todos los componentes, los procesos, los software deben de estarse probando con frecuencia para garantizar que todo esté controlado, ¿verdad? En cuanto a las vulnerabilidades. Los componentes claves del requisito 11 está hacer pruebas en las conexiones inalámbricas, había mencionado un poco de eso anteriormente, y estar viendo los access points, perdón. El análisis de vulnerabilidades internas, hacerla de manera trimestralmente. Esto significa ahora estar pasando, por ejemplo, Nessus, Tenable, que es pues, de Nessus, y estar revisando que no hayan vulnerabilidades. Y si hay vulnerabilidades, la norma me permite que tenga hasta media. No puedo tener críticas ni altas, medias me las aceptas cuando son internas, ¿verdad? Esto es porque vos sabes que son servidores internos, no es que todo el mundo accede a ellos y todo eso, te permiten tenerlo. Lo ideal, pues no tener vulnerabilidades ni medias. Para el caso de los análisis de vulnerabilidades externas trimestralmente también, aquí ya no me permite medias. Aquí no puedo tener ni vulnerabilidades críticas, ni altas, ni medias. Solo puedo tener vulnerabilidades bajas o de información. Y estos escaneos también son especiales porque no los puedo hacer así como por decirlo, con Nessus. Yo podría hacerlo o Tenable desde mi punto de vista. Yo lo hago para analizarlo, pero tengo que someterlo a un ASB. Este ASB es otro actor dentro de la certificación PCI, porque los auditores son los QSA, pero este ASB es el auditor, no me acuerdo qué es la S, pero este vendor. Entonces son proveedores de servicios, proveedores de servicios que me sellan o certifican escaneos externos en mi red. Aquí van pues las IP públicas que tenemos nosotros, que están ubicadas en una DMZ, y que son, por decirlo así, son los que van a ser atacadas, ¿verdad? Si nos hackean, entonces estas son los que tienen la cara afuera, y eso tienen que ser certificadas trimestralmente. También se hace un test de penetración anual, que si somos proveedores de servicios, son 2 revisiones anuales que se hacen de esto. Y estas revisiones también tienen que ir con la remediación. Dan todo el reporte y después el reporte de que lo remediaste. También acá tenemos
configuraciones de IDS o IPS están dentro de esto, ¿verdad? Y las pruebas que se tienen que estar haciendo, que tengamos las firmas y que estén actualizadas, el firmware y todo eso. Y ya para último, ¿verdad? El requisito número 12 habla de la política de seguridad de la información, ¿verdad? Que hay que tener vigente. Y que no solo tener vigente, sino que hacerla de conocimiento y que se cumpla, ¿verdad? El marco regulador, normativo dentro de la organización. Entonces habla de esta política, ¿verdad? Que habla del compromiso de la alta gerencia con la seguridad, ¿verdad? Que hay normativas, hay firmas, hay comités de seguridad y todo eso, y hay una acción para que se cumplan, ¿verdad? De todas estas políticas y que abordan todo. Estas políticas es completo para la gente de adentro, de afuera, los de tiempo completo, los de tiempo parcial, los empleados temporales, contratistas, los proveedores, consultores, todos tienen que estar reflejados en esta política para que tengamos un entorno, ¿verdad?, seguro. Los componentes claves acá, ¿verdad?, habla de tener una política de seguridad de información, todo un manual, ¿verdad?, de varias políticas, hacer la evaluación de riesgo una vez al año, una política especial de uso aceptable de la tecnología, ¿verdad?, qué es lo que se hace y qué está permitido y qué no. También el programa de concientización de seguridad, hablábamos que la seguridad, el eslabón más débil es el humano, ¿verdad? Porque somos frágiles a la hora de que nos puedan convencer, etcétera, etcétera. Entonces, la concientización del recurso humano es clave, ¿verdad? Para asegurar, ¿verdad? Que no damos clic en un phishing, para que no reenviemos algo por un engaño o cosas así, o que no metamos una USB en los equipos. También a la hora de contratar empleados, hay una revisión completa de la historial del empleado, ¿verdad? Las capacitaciones que se dan en torno a seguridad una vez al año por lo menos, el control de los proveedores, que si el proveedor va a tener que ver con datos de tarjeta o va a procesarlos, lo va a transmitir por medio de su canal, tenemos que exigirle que ellos también sean PCI compliance. Y también aparte de todo lo que es la administración de incidentes, desde todo el ciclo de vida, desde que comenzó el incidente hasta cuando ya estás analizando los procesos de mejora que te necesitas para que ese incidente no vuelva a ocurrir. Entonces todo esto, ¿verdad?, es un poco una reseña de lo que tenemos en la norma, ¿verdad? Y que de alguna manera estamos mostrando un poquito, ¿verdad? Hay 300 controles ya específicos de todo lo que está aquí resumido de una forma general como componente clave. Traté de poner como lo principal, pero la norma es específica en qué es lo que se espera de cada uno de esos puntos y a veces son pues cosas que se tienen que cumplir sí o sí. Vamos a entrar, no sé, Reinaldo, a las preguntas y respuestas. Claro que sí, Claudia. No sé si tenemos alguna consulta para la maestra. Solamente pueden perfectamente lo escriben en el chat o bien pues activan su micrófono y con mucho gusto pueden hacer las consultas que estimen convenientes. Ok, aquí estoy leyendo Jorge Luis Cardosa, dice que hay gestores de base de datos que alteran el dato sensible y muestran otro en tiempo de ejecución. El dato es almacenado normalmente, pero cuando se quiere visualizar es ofuscado. ¿Esto es encriptación de datos? ¿Es válido como un control? Ok. El cifrado de la información que está almacenado, ¿verdad?, tiene que cumplir con cifrado criptográfico. Otro de los puntos, ¿verdad?, que tiene que ver con esta industria de datos de tarjeta es que se usan unas cajas negras que se llaman HCM. HCM es una caja criptográfica, una caja negra, ¿verdad?, que él devuelve el criptograma. Entonces nadie tiene cómo poder ver ese dato porque está cifrado con llaves, ¿verdad?, llaves que te dio Visa, por decirlo así,
hablando de una marca, con el que vas a cifrar tus datos. Y esas llaves también me sirven a mí para la generación de datos sensitivos como el PIN, el SBB2 y otra información de las tarjetas que van en los tracks. Entonces, cuando la norma te dice que manejes los datos de tarjeta cifrado, se refiere a usar esas cajas criptográficas. Para decir el ofuscado lo que no me hace cifrado. El ofuscado me revuelve los datos para que yo no pueda encontrar quién es quién. Por ejemplo, tengo mi cédula, mi nombre, y esos dos campos yo le hago ofuscación, ya a mi cédula le va a aparecer a otra persona y no a mí, pero la cédula ahí está y no está cifrada. Entonces, el término cifrado es otra cosa, ¿verdad? Y hay algoritmos que tienen que tener, si por ejemplo, a la hora de las contraseñas de usuario, eso puede ser un hash, pero ese tiene que ser AE 256. No puede ser menos porque eso ya no es aceptado. Entonces también eso, ¿verdad? No sé si con eso te respondo la pregunta, Jorge Luis, o... También hay bases de datos que cifran, las bases de datos SQL que se puede cifrar los datos, pero el problema es que no cumplen el sentido de que es el almacenamiento nada más. Y la norma te dice de que vas a tener que garantizar que esté cifrado tanto en el almacenamiento, que ahí sí cumpliríamos con la base de datos, en la transmisión y en el procesamiento. Y entonces si vos dejas que la base de datos sea la única que va a estar cifrando, no estás cumpliendo con las otras dos partes, que es en el procesamiento y en la transmisión, porque el dato va a viajar sin cifrar, porque solo es la base de datos la que a la hora de mostrar un select lo muestra cifrado. Entonces en ese sentido no creo que cumpla. Ok, ¿alguna otra consulta que tengamos para la maestra, muchachos? Aprovechemos que la tenemos aquí la maestra y que tiene toda la disposición de aclararnos las consultas que tengamos. Yo creo que es importante, ¿verdad?, esta norma, porque a veces uno no es consciente de toda la protección de la industria con todos los datos de tarjeta, ¿verdad? Y también a veces uno no cuida sus tarjetas, mandas por WhatsApp una foto de ta tarjeta para ayudarle a tu hermano o a tu papá que la use o algo así, y ahí está violentando pues la norma de alguna manera, pero bueno, es tu tarjeta y vos vas a ser responsable de todo lo que suceda con ella. Entonces, cuando salgan ahí transacciones fraudulentas, ya vas a saber que en algún momento vos la expusiste. En el caso de la norma PCI, pues sí, pues hay capacitación al usuario, a los clientes finales, pero la principal protección es a la base de datos, porque los hackers o las filtraciones de datos, ¿verdad?, se quieren llevar toda la base de datos para irlas a vender a la Deep Web. Y eso es el mayor daño que se le puede hacer a una organización. Hasta se puede, pues, caer en multas graves de la marca y suspenderte el permiso, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy estricta la norma. Ok, Tenemos vamos unos acá. chats, Claudia. Sí, dice Alexis, buenas, estimada Claudia, buenas, Alexis. Los números de tarjeta también se descifran por medio de nombre, apellido y número de identificación. Los números de tarjeta solo son ellos los que se tienen que manejar cifrados. El nombre, el apellido y la identificación se pueden almacenar sin cifrar, pero sí se tiene como que proteger, pues no controlar que esos datos pues no estén por todos lados y etcétera, etcétera, pero no almacenarlos juntos con las tarjetas. No sé si esa es la pregunta, porque dice, también se descifra por medio nombre, apellido, ahí se descifra. El único cifrado, Alexi, es la tarjeta, tiene que estar cifrada. Y los datos sensibles no pueden ser almacenados, así dice la norma. Los nombres sí pueden estar. Ok, Alexis acá quiere el control. Reinaldo, no sé si vos Sí, le adelante, das el... Alexis. Sí, lo que pasa es que yo le preguntaba eso porque el día de ayer me llamaron dos números de parte de Nueva York diciéndome que
que me había ganado un cupo para una tarjeta Green Card. Pero yo de esa Green Card es para poder migrar a los Estados Unidos, Sí. pero después llegó el momento que él me pidió mis datos personales, el número de cédula. Pero cuando él me dice que tenía que darle mi número de tarjeta, ahí ya miré que era como una estafa. Entonces Sí. ahí yo me alerté que me quería estafar dándole el número de tarjeta. Sí, sí. Es importante, ¿verdad? La capacitación siempre en las áreas, cuando se da pues en la empresa la capacitación, se hace la mención que es importante a veces no solo conocer todos los aspectos de seguridad para la seguridad de la organización, sino la seguridad personal, la seguridad de los hijos, porque hay cantidades de estafas, ¿verdad? Y en esto en los medios de pago también, porque ahí está pues el medio, ¿verdad? Que es la tarjeta, que te quieran el número de la cuenta también, extraerte todos los datos de la cuenta y ha sucedido, ¿verdad? Hay que estar siempre atento y también pasarle la información a nuestros familiares y todo, que estén más alertas, porque nosotros a veces pecamos como de ingenuos, ¿verdad? Eso de la visa Green Card, eso es con la embajada, hay muchas etapas relacionadas, hay unos que cobran por meterte los datos y te llevan todos tus datos privados, y también la suplantación de identidad es otra de las realidades, ¿verdad? De estafa. Francisco Centeno acá nos dice que en Nicaragua ya se está obligando a cumplir con este estándar a los que procesan o emiten. Como este es una norma de la industria, si nosotros en Nicaragua tenemos procesando o emitiendo o haciendo adquirencia de esto, están obligados. Por ejemplo, el BAC en Nicaragua es PCI Compliance porque ellos procesan. También los otros bancos, pero no sé si operan en otros países. Por ejemplo, creo que el de Banpro es en Costa Rica, que ellos están como la central y ellos también son PCI Compliance. Todo el que procese tiene que ser, está obligado pues a cumplir. También en Nicaragua y en todo el mundo también es importante que esta norma, a veces hay algunos países que la han adaptado. Hay países enteros que han dicho, nosotros vamos a exigir a todo la industria de financiera que cumpla también con PCI. También hay la Ley de Protección de Datos Privados de Europa, la GPRD, creo que se llama así, tiene uno de los acápites que habla de la PCI y el cumplimiento de PCI. No es una obligación gubernamental, pero sí hay ciertos sectores que la han abrazado, pero es un estándar dirigido directamente a la industria de medios de pago. Una ley que obligue a cumplir, la ley la pone la marca. Si vos querés, por ejemplo, ser un banco y querés emitir tarjeta, para que el permiso te la dé la marca y hagas negocio con la marca te va a decir, preséntame que sos PCI Compliance. Entonces la empresa, antes de comenzar a trabajar con la marca, con las tarjetas, hacen un proyecto de gap análisis para poder implementar y alinearse a lo que pide la norma, y cuando ya logra su primera certificación, ese es uno de los requisitos para comenzar a trabajar con la marca. Entonces, ¿quién no exige la marca? Los QSA correctos, esos son los auditores certificados del Council de PCI. Ellos son los que nos auditan, ellos también nos hacen el servicio del gap análisis para poder, y también el proceso de enrumbarte, alinearte pues a la norma para lograr el cumplimiento, que por lo general se dura 1 año, 2 años, depende pues qué tan lejos uno esté en sus procesos maduros de seguridad. Dice Gardiel Quesada, Gardiel, buenas tardes. Me preguntaba si en términos de seguridad máxima aquí es de carácter obligatorio mantener la autenticación y la autorización mediante proveedores de identidad o hacer uso de un servicio de identidad en la nube. Se aplica acá. Bueno,
en cuanto a la norma, ¿verdad? Ellos exigen que haya un control de identidad. Hay muchos aplicativos que te permiten a vos manejar esta seguridad centralizada, los ID centralizados y todo eso. Y si se usan, pues tienen que verse uno que sean PCI compliance. Eso es algo importante porque cada vez que nosotros usamos algún proveedor o algún software que me va a ayudar a mí para mi cumplimiento, yo tengo que ver si ese proveedor es PCI compliance. Si no, voy a estar en problemas con la norma, con el auditor. En este caso, por lo general, sí, el que te vende ese servicio, él te dice si él es certificado PCI para dar ese servicio. Asimismo sucede en la nube. En la nube, por ejemplo, Amazon, Azure, todos ellos ya tienen la certificación para ser proveedores de infraestructura en la nube. Entonces ellos tienen su certificado, pero cuando ellos comenzaron, ellos no eran PCI compliant. Entonces no podíamos, como decir, usar esos servicios. Uno puede utilizar todas las tecnologías que uno quiera y siempre validando que el proveedor que te va a dar es un PCI compliance. O si no, vos lo haces a manera, por decir, artesanal, y que tengas que cumplir pues con garantizar lo que pide la norma en cuanto a identidades, ¿verdad? Que sea una por usuario, que tengas un control de las autorizaciones, de darle el alta y la baja, cuando sea, que esté apegado a un descriptor de cargo. Todos esos controles se podrían hacer manual. Aquí es importante también mencionar de que la norma podemos decir, la norma es cara porque te obliga a invertir, pero la norma nunca te va a pedir que tengas la alta tecnología. Vos podés resolver con tecnología, puede ser open source y que cumpla, y entonces ahí ya vas a tener un cumplimiento. A veces los bancos, como pues tienen plata, se van a comprar las tecnologías más caras y entonces eso también va haciendo más cara la certificación, ¿verdad? Entonces ahí lo importante es saber si el proveedor que te da el servicio cumple con PCI o si es algo open source que vos lo vas a poner dentro de tu ambiente y vos lo vas a controlar y lo vas a utilizar y lo vas a, por ejemplo, imaginémonos que nos bajamos algo pues de open source y lo vamos a tener en un servidor local y que con eso nos vamos a auxiliar en la identidad y todo eso, podría ser que cumpla. Ok. Puede usar un PAN. No sé a qué se refiere PAN. Las grandes marcas como Visa y Mastercard, ¿cómo hacen para tener una información sincronizada con los bancos y sus tarjetas? Porque hablo de los servicios por servidor, por eso es del banco. Pero si atacan al banco, por seguridad brinda esas grandes marcas. Si atacan al banco, ¿qué seguridad brinda? Mira, las marcas, ellos tienen la comunicación con cada uno de los bancos, ya sea adquirente o emisor. Ellos no tienen la base de datos de los bancos, a menos que presten un servicio pero tampoco no tienen la base de datos de autorización standing, que es como, por decir, en caso de que uno te responda, vos autorizás hasta $1000 por tarjeta de tipo tal, tarjeta oro, tarjeta clásica. Entonces, todos esos parámetros que se configuran en la marca, ellos tienen hasta tal punto el control, porque ellos no quieren que las tarjetas sean rechazadas. La marca cuida su imagen y una tarjeta rechazada y teniendo vos fondos, y más si una tarjeta de débito, imagínense uno los reales de sus cuentas, no lo puedes usar en una compra, eso es algo doloroso, deja la marca mal parada y el cliente muy molesto, todo eso. Entonces ellos garantizan de que se aprueben. Entonces ellos no es que tengan la base de datos de los bancos, el banco tiene la obligación de proteger sus datos, tener contingencia, tener alta disponibilidad, y eso tienen que demostrarlo pues cuando hacen el arreglo con la marca. Entonces lo que hay es una estricta comunicación de punto a punto entre la marca y sus bancos emisores para poder responder las autorizaciones y todo lo que es pues las validaciones, si son tarjetas vencidas o no, etcétera, etcétera. Entonces no es que la marca tenga toda la información de todos los bancos, sino que tiene las conexiones, por decirlo así, de forma de alta disponibilidad y con alta velocidad.
Dice acá que lo mencionaba porque los servidores de los bancos, si atacan al banco, la seguridad, ¿qué seguridad brinda? La marca no me va a brindar ninguna seguridad si me atacan al banco, más bien la marca me multa. Si yo como banco tengo una brecha de seguridad y después me cae una auditoría fuerte en revisar por qué me pasó esa brecha, qué es algo que no cumplí con PCI, porque PCI es tan estricta que no debería uno tener ninguna brecha. Aunque la seguridad sabemos, ¿verdad?, que 100% no existe, siempre hay una posibilidad y hay que estar, como dicen, ojo al Cristo en cuanto a todos los controles. Entonces ahí pues que nos quede claro que no, la marca más bien es la que me multa y me puede quitar el permiso si demuestro que no estaba manejando yo bien la seguridad dentro del banco. Bueno, muchachos, ya nos pasamos media horita. Yo pensaba que 1 hora más o menos iba a ser. No sé si el profesor tiene algo más que decir. No, excelente. Te queremos agradecer, Claudia, por tu disposición. El tema está súper interesante, definitivamente. Hay muchas cosas que durante tu exposición se me venía de todo lo que era la norma 27001. Hay Sí, muchos está aspectos que basada en la están relacionados ahí, pero definitivamente esto de PCI es muy interesante, ¿verdad? Creo que los muchachos han quedado satisfechos con las respuestas que les han brindado hasta el momento. No sé si a lo mejor alguien tiene alguna pregunta específica, nos la hace llegar y te la hacemos llegar Sí, por sí, correo claro que sí. posteriormente, ¿verdad? Pero te queremos agradecer tu Gracias a disposición. usted. Creo que los muchachos están, pues, definitivamente muy satisfechos. Así que te agradecemos una vez más. Y bueno, te invitamos en otras oportunidades a ver si tenés espacio para que continuemos compartiendo conocimientos a través de la comunidad. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a todos, pues. Buenas noches y seguimos en contacto. Ok, muchas gracias entonces a todos también los que se conectaron, a todos los que tuvieron oportunidad de estar en línea escuchando y viendo esta presentación magistral que nos hizo la maestra, y a todos los que van a tener oportunidad pues de verla de manera síncrona. También los invitamos pues a las siguientes actividades que vamos a estar desarrollando desde la comunidad de seguridad informática Nicaragua. A todos ustedes pues pasen muy buenas noches y los esperamos en las siguientes actividades.